Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la presente clase. Tenemos lo que son las heridas, la clasificación, suturas, etcétera. En cuanto a la piel, es importante hablar que representa el órgano más grande del cuerpo, ya que constituye del 15 al 20% de la masa corporal total. Este órgano cumple con 6 funciones principales, dentro de las cuales tenemos la homeostasis, una función endocrinológica, una función excretora, sensitiva, inmunitaria y sirve de barrera mecánica de permeabilidad y ultravioleta. La piel consta de dos estratos principales que se separan mediante una membrana basal, como son la epidermis y la dermis. La epidermis, que es el epitelio estratificado plano ubicado superior a la membrana basal. Esta capa se renueva constantemente gracias al balance entre la proliferación de células basales y la diferenciación de las células de las capas más superiores. La dermis ubicada inferior a la membrana basal se compone de dos capas, la dermis papilar y la dermis reticular. En esta parte pues es muy importante debido a que eh, estamos hablando de la piel, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de las heridas. Más profundamente tenemos la hipodermis o la tejido celular subcutáneo, que es la profunda dermis a la reticular que contiene tejido adiposo dividido por tabiques fibrosos en lobulillos que varían de tamaño dependiendo del sexo, la edad, el estado nutricional, la ubicación anatómica. Este tejido participa como aislante térmico y amortigua las compresiones producidas por las eminencias óseas. Además, contiene ligamentos cutáneos que fijan a la piel a los planos más profundos mediante haces largos y escasos en la piel móvil o haces cortos y abundantes en una piel fija. Y en regiones como el cuero cabelludo puede tener músculos cutáneos como el platismo. Por otra parte, en esta capa se originan los músculos erectores del pelo que se encuentran los corpúsculos de Pacini que responden a la presión y a la vibración, así como también vasos sanguíneos y linfáticos. Y tenemos la fascia profunda, que es una capa de tejido conectivo denso, organizado profundo a la hipodermis que cubre la mayor parte del cuerpo. La fascia subserosa en superficies internas de paredes musculoesqueléticas y en membranas serosas que tapizan las cavidades corporales. En cuanto a la clasificación, pues, de las heridas, son causadas por agentes externos que generan una solución de continuidad de las estructuras anatómicas y según las características propias de cada lesión, estas pueden ser agrupadas. Una esquematización de las clasificaciones se puede observar como son, eh, según la profundidad, según la naturaleza causal de la lesión, se clasifican en incisión, que es causada mediante objetos afilados que generan daño en la piel, generalmente a una baja disrupción por el aporte sanguíneo. Sanan rápidamente, en general por primera intención en caso de ser suturada. La herida tiene bordes netos. Cizallamiento o por desaceleración, que es causada por objetos capaces de superar la fuerza de cohesión del tejido. Es una laceración en la cual las capas de la piel se separan del tejido subyacente acompañadas de desvascularización significativa de la piel y del tejido blando. La contusión, la fuerza de aplastamiento genera muerte celular inmediata, daño del suministro de sangre subyacente al tejido y esto suele asociarse a abulsión de nervios y vasos sanguíneos. Las quemaduras, que es causada por contacto de la piel con una fuente de calor que puede provenir de variedades fuentes como son fuego directo, agua caliente, escaldadura.
Ulceración causadas por alteración del revestimiento epitelial. Su patogénesis se basa en una alteración gradual de los tejidos por una etiología o patología interna. Mordedura causadas por humanos, animales o animales que requieren cuidados específicos y se consideran altamente contaminadas, requiriendo siempre tratamiento antibiótico contra la microbiota oral. La clasificación según la contaminación. Esto es muy importante. Tenemos, de acuerdo al grado de contaminación, se clasifica en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. La clase 1, cuando estas heridas no tienen acceso no han tenido acceso a ningún tracto respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, se consideran heridas limpias, tienen un riesgo de infección del 2% y no requiere antibiótico profilaxis. Las heridas clase 2, cuando hay invasión al tejido respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, la invasión por lo general es controlada, tiene un riesgo de infección del 5 al 10%. Aquí sí se requiere antibiótico profilaxis. La clase 3 es una invasión no controlada al tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario, es decir, cuando ya hay una infección, por ejemplo, una apendicitis, una colecistitis, una cistitis, etc. El riesgo de infección es del 15% y aquí sí se requiere antibiótico profilaxis. Y la clase 4 ya es una incisión infectada con tejido ampliamente contaminado. Tiene un riesgo de infección del 30% y aquí ya se requiere un tratamiento antibiótico de, de entrada. ¿Sí? La clasificación según su profundidad. Hay 6 tipos de heridas: escoriación, superficial, profunda, penetrante, perforante y por empalamiento. A ver, Alejandro, ¿qué es una herida por empalamiento? Empalamiento es la que produce eh, un, eh, un daño contuso, digamos, como su nombre mismo dice, empalamiento. O sea que es penetrante. Ya, bueno, la idea de ambos está bien, ¿no? Es una herida penetrante, ¿sí? Puede ser por cualquier objeto duro, ¿no? Puede ser una varilla de hierro, un pedazo de metal, un palo mismo que se quede incrustado en el cuerpo, se llama empalamiento, ¿sí? Sí está entendido, ¿no? En cualquier parte Sí. del cuerpo. Entonces, estas heridas requieren un tratamiento especial, ¿sí? ¿Cuál es? De que no debemos retirar el objeto, ¿sí? Hasta que llegue al quirófano. En el quirófano se debe retirar estos objetos, si en caso les toca atender a algún paciente en la rural, ¿sí? Entonces ahí tienen que estar pilas. Bueno, entonces vamos a dar paso a María Belén para que continúe con el tema. Noches, doctor. Buenas noches. A lo que son los temas de herida, clasificación de las heridas, el manejo de las heridas, que en su mayoría vamos a observar que se los da mediante un manejo en el cual se requieren lo que es el uso de suturas y también corresponde, vamos a abarcar estos dos temas, lo que corresponde a suturas y los tipos de suturas. En cuanto a la herida, a las heridas, ¿qué son? Las heridas básicamente son de una pérdida de la continuidad de tanto de la piel o puede ser de la mucosa. Y esto va a ser producido por una lesión. Esta lesión a su vez va a ser ocasionada por un agente, que bien puede ser un agente de tipo físico o químico que haya producido dicha lesión. Ahora, la manera en la que el cuerpo va a tratar de recuperarse de esta lesión en el tejido
va a ser mediante el proceso de cicatrización. El proceso de cicatrización involucra tres pasos, por así decirlo. Primero tenemos una fase inflamatoria, segundo tenemos una fase de fibroplastia y tercero tenemos una fase de maduración. En la fase inflamatoria básicamente se van a presentar lo que es la respuesta vascular del sistema y también va a haber otra respuesta que es de tipo celular. Principalmente aquí se va a manifestar lo que es una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular, también van a aumentar lo que es em, el recorrido o la migración de lo que son los leucocitos y en esta parte que corresponde del primero al segundo día por lo general, va a darse lo que es la formación de la costra. Esta costra tiene la función de sellar lo que es la herida. Y durante este periodo de tiempo es característico que el tejido que se halle con la lesión o con la herida pierda su fuerza de tensión. Es por eso que muchas de las heridas necesitan ayuda en cuanto a para mantener la fuerza de tensión y esto lo logran mediante lo que son los puntos de sutura. Y estos puntos de sutura logran mantener las estructuras durante esta etapa. Segundo, tenemos la fase de fibroplastia. La fase de fibroplastia básicamente es donde se forma el tejido de granulación y corresponde entre el tercer y el 10.º día posterior a lo que es la herida. Entonces, en este principalmente se van a caracterizar por darse procesos de recanalización, tanto de vasos linfáticos como de vasos sanguíneos. Y tercero, tenemos una fase de maduración. La fase de maduración se extiende a partir de lo que es el 15.º día hasta que se logre completar la cicatrización, que este proceso es un proceso de larga duración que puede llevar tanto de pocos meses hasta incluso años. Y generalmente aquí se tiene que tomar en cuenta en que este proceso de cicatrización se va a caracterizar porque la parte afectada de la piel va a tomar un color cicatrizal, que es característico, y además de esto, esta parte de la piel nunca va a recuperar al 100% su fuerza tensil, sino que una vez que se recupere, se repitalice otra vez esta herida, su fuerza tensil va a conservarse, pero solo es desde un 70 hasta un 90% más, en comparación con su fuerza original. Ahora, en cuanto a la cicatrización como tal, tenemos que este fenómeno puede darse de tres maneras. Una cicatrización primaria o por primera intención, una cicatrización secundaria o por segunda intención y una cicatrización terciaria o por tercera intención. ¿Qué queremos decir cuando decimos una cicatrización primaria o por primera intención? Básicamente es el estado óptimo para atender cualquier herida. Es decir, son heridas que cumplen con características tales como que hay un mínimo de edema en ellas, que no tienen secreción, que se atienden inmediatamente a producir el accidente o el evento que produjo la lesión como tal, la herida. También que no haya separación de los bordes de la herida. Y además hay la formación mínima de lo que es la cicatriz. Estas son las características para que una herida sea de cicatrización primaria o por primera intención. Cuando hablamos en cambio de una cicatrización secundaria o de segunda intención, es una herida que es característico en la que no se haya dado una atención oportuna temprana. Y generalmente son heridas que están sucias y se llevan a cabo, por lo tanto, procesos de cicatrización más prolongados en lo que es el tiempo y también tienden a tener más complicaciones. La herida por lo general viene a ser característica de que atraviesa lo que son capas profundas y también está un poco separada en lo que son los bordes de ingreso de la herida como tal, están un poco separados. Y básicamente en estos procesos, en esta herida se da generalmente la formación de tejido de granulación y se comienzan a unir las capas de tejido desde la más profunda hasta la más superficial. Entonces es un cierre que va a tardar, que generalmente es lento y deja como resultado una cicatriz que se nota antiestética. Y cuando hablamos en cambio de una cicatrización por tercera intención o terciaria, hablamos de un tipo de cierre primario diferido. Es decir, que generalmente aquí se necesita un
aseo o una limpieza quirúrgica de la lesión para que posteriormente se pueda dar lo que es, se pueda observar la evolución local de la herida y se asegure que haya un cierre posterior sin complicaciones. Son heridas que son muy contaminadas o también muy traumatizadas. Muy bien. A ver, Anita Jiménez. Entonces, la cicatrización secundaria, ¿en qué consiste? Ahí sí me escucha, Doc. Sí, Es cuando es una cicatrización por segunda intención. ya, ¿en qué consiste eso? O sea, cuando, digamos, ya hubo una cicatrización, eh, o sea, primero hubo una cicatrización y luego nuevamente hubo la cicatrización. Bueno, por segunda intención quiere decir que la herida la dejamos abierta, ¿sí? Por diferentes causas, ¿no? Puede ser que sea una herida irregular o que esté contaminada la herida, o sea imposible de cerrarla porque a veces hay mucha tensión. Entonces, se la deja abierta, ¿sí? Por lo general, cuando está contaminada, se hace curaciones diarias y se espera que cierre sola, ¿sí? Eso es por segunda intención o cicatrización secundaria, ¿sí? Y la cicatrización terciaria, ¿qué será, Andrea? La terciaria se refiere a que es por tercera intención y bueno, se va a presentar cuando existen, que nos hablaba de la segunda intención, pero aquí vuelta el cirujano va a manipular lo que es el proceso para ocluir la zona. Y esto lo va a hacer mediante los puntos, injertos, y bueno, esto tiene la finalidad de redireccionar el proceso. Eso. Ya, entonces la tercera intención es cuando dejamos abierta la herida por un tiempo, ¿sí? Por un tiempo prudencial y luego la cerramos, ¿sí? Y como dice su compañera, incluso se puede colocar ahí un injerto cuando hay pérdida de sustancia, sobre todo de la piel, y vemos que no va a cerrar eso. Entonces, si no puede cerrar, se puede hacer un autoinjerto de piel para que cierre esa herida, ¿sí? Continúe. Ya listo. Evelyn. Perdón un ratito, les voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque creo que se me congeló la pantalla, ¿sí? Sí, está congelada. Ingresando a lo que es la clasificación de las heridas, hablamos de que las clasificaciones son múltiples, entre ellas están las clasificaciones según el aspecto de la herida como tal. Entonces, en primer lugar, tenemos las de tipo contusas, que generalmente se caracterizan por no tener bordes diferenciados como tal, en los cuales se haya formado la herida. La cortante, en cambio, es todo lo contrario, se caracteriza por tener bordes muy definidos. La contusa cortante que tiene que puede tener ambas características, es decir, puede ser traumática como la contusa, muy traumática como la contusa, y puede presentar lo que son los bordes netos de la cortante. La punzante es en el ejemplo de un arma blanca, ya sea algún cuchillo o algún punzón o algo por el estilo. La atricción, que corresponde en cambio al proceso de aplastamiento de algún segmento corporal, que generalmente tienden a ser los miembros. Tanto pueden ser miembros superiores o miembros inferiores. También está la abulsión, que corresponde a la abulsión, arrancamiento o amputación, que generalmente aquí se da la extirpación básicamente de un segmento del cuerpo o un segmento corporal, como es en el caso, por ejemplo, de la pérdida de alguna falange. También tenemos a colgajo, que generalmente es un corte tangencial de la piel y se caracteriza porque el vértice que está separado va a estar separado de lo que es la herida que se originó, mientras que la base va a estar unida
y va a ser una superficie en comparación con el verde. También en estas heridas vamos a ver más posteriormente que van a ser unas heridas que tienen un tipo especial de atención debido a que la base cuente con menos tejido de irrigación o menos tejido en comparación con el vértice. Entonces, en este caso podría ser muy posible que se pierda ese colgajo que se ha producido por el corte o por la herida, mientras que también se puede dar el caso contrario en el que la base tenga gran cantidad del tejido, mientras que el vértice que está separado tenga poca cantidad, entonces hay más posibilidad de que sobreviva esa de tipo abrasiva o agresiva, que generalmente, pero generalmente va a haber conservación del raspas de la piel. También tenemos otra tipo de clasificación que es según el mecanismo de acción, que bien puede ser punzante por un arma de fuego, que por un arma de fuego tiene distintas características, por ejemplo, cuando hay un orificio de entrada y un orificio de salida. ¿Cómo podemos identificar el orificio de entrada cuando es por un arma de fuego? Es que por lo general va a ser un orificio único, mientras que el orificio de salida, pues, o bien más grande o bien pueden ser múltiples. También es que va a presentar lo que es una contusión, el tatuaje y el ahumamiento de la quemadura al momento de ingresar el, el proyectil, mientras que en el orificio de salida, este va a ser más irregular, no va a tener los bordes evertidos, que es los bordes evertidos, que es característico del orificio de salida, y además de esto no va a haber lo que les mencioné anteriormente, que era la marca de ahumamiento o el tatuaje. También vamos a tener dentro de esta clasificación lo que es realizada por un objeto contuso, por mordeduras de animales, ya sea por un agente químico también o por un agente térmico. En cuanto a otras clasificaciones, va a haber según el compromiso de las estructuras que no sean cutáneas. Aparte de eso, pueden clasificarse como heridas simples o heridas complicadas o complejas. Las heridas complejas van a ser aquellas que comprometan lo que es la vascularidad y la inervación. También lo que es la musculatura, los cartílagos, mientras de que las simples van a comprometer solamente las capas más superficiales y no va a haber daño significativo a vasos importantes y a nervios. También está según la pérdida de sustancia, que según la pérdida de sustancia va a clasificarse como sin pérdida de sustancia y con pérdida de sustancia. También tenemos la clasificación de según si penetra en alguna cavidad o compartimento, en este caso se clasifica como no penetrante y como penetrante. Esta penetrante puede ser de distintos tipos, a su vez, pues puede afectar a nivel cervical, torácico, abdominal. También según el grado de contaminación, tenemos dos clasificaciones generales y dentro de la segunda existen cuatro más. No, y existen 4 grados más de clasificación que entrarían principalmente en lo que es un entorno más, una clínica más estricta. Entonces, generalmente tenemos una clasificación en general de limpias y sucias. Según el grado de contaminación, entonces las limpias van a ser aquellas heridas que tienen características de ser menores a 6 horas de evolución, que van a presentar un mínimo de daño tisular y van a ser no penetrantes, por lo general, mientras que las sucias tienen más de 6 horas de evolución, son penetrantes y tienen un mayor daño a nivel de tejido, nivel tisular. Ahora, en cuanto a las heridas operatorias, incluye otra clasificación, que en cuanto a su contaminación, va a ser un poco más estricta esta clasificación y va a contar con una estimación de contaminación microbiana, entonces se va a clasificar en limpia, herida limpia contaminada y sucia. Que generalmente como lo mencionó el doctor, estos diferentes grados de contaminación se asocian con diferentes porcentajes en lo que es
la probabilidad de incidencia a una infección de la herida operatoria. Entonces, aquí les voy a mencionar un breve ejemplo de cómo se va a dar el manejo de estas heridas. En cuanto a las heridas limpias, hablamos de que sus características son menores de 6 horas de evolución, no son penetrantes y en el caso de serlo, tienen una penetración de menos de 1 centímetro, no presentan necrosis por lo general, no hay contaminantes y también son atendidas inmediatamente por lo general. Entonces, existen diferentes casos. Cuando cuando son menores a 12 horas de presentarse, se da un cierre directo o por primera intención, como lo mencionamos. Entonces se puede realizar una sutura directa posterior de la limpieza que realicemos de la herida. Cuando está de 12 a 24 horas, se da un cierre por primera intención en cambio. Y esto lo asociamos con antibióticos, con el uso de antibióticos. Y cuando es mayor a 24 horas, entonces aquí la herida ya por lo general va a presentar lo que son signos de infección. Cuando los presenta, vamos a hacer un cierre igualmente por segunda intención más antibiótico terapia, y cuando no los presenta a los signos de infección, entonces un cierre de primera intención más antibiótico terapia. Ahora, cuando se trata de heridas sucias como tal, hablamos de que son heridas mayores a 6 horas de evolución y se caracterizan por ser cierres de segunda intención. Aquí generalmente van a darse operaciones tales como la debridación, el drenaje y posteriormente a observar su evolución se pueden dar puntos de sutura. Entonces, cuando hay signos de infección o no los hay, se tomará diferentes directrices. Por ejemplo, en el caso de que los haya, se va a debridar, se va a realizar un cierre por primera intención más antibiótico terapia, mientras que cuando no hay signos de infección se puede dar un cierre por segunda intención y antibiótico terapia igualmente. Ahora, existen pautas especiales de tratamiento que le estaba mencionando de heridas que son un poco, que son, bueno, que son una clasificación especial en cuanto a su atención. Por ejemplo, las heridas sucias faciales. Eh, las heridas sucias faciales generalmente se las tiene que tratar con mucho cuidado, principalmente porque cuando se dan en la región de la cara, eh, todo lo que compromete cara y cráneo vienen a ser estructuras que resguardan lo que son estructuras muy nobles. Entonces, y además de esto, hay un alto sentido estético en lo que es la visión de nuestro rostro. Entonces, por lo tanto, se tienen que generalmente a estas heridas, por así decirlo, darles un trato especial. Y cuando son heridas de más de 24 horas de evolución, por ejemplo, son heridas sucias, se tiene que realizar un aseo quirúrgico, es lo recomendable en estos casos, y un posterior cierre primario con antibióticos y un control riguroso de los riesgos. Por ejemplo, cuando se tratan en cambio de heridas a colgajo, son las heridas que les mencionaba que son en sentido tangencial o dadas por un corte en sentido tangencial que pueden presentar lo que les mencionaba, las dos características, las dos situaciones antes mencionadas, que la base siempre va a ser amplia en comparación con el vértice que se encuentra separado del resto de la piel. Entonces, si la base presenta buena irrigación y buena inervación, es muy probable que se pueda volver a unir el vértice a la porción a la porción cutánea antes de haber sido dada la herida, antes de que se produzca la herida. Pero en el caso contrario, es muy posible que si la base es muy escasa en cuanto a inervación, en cuanto a irrigación, y en cuanto a tejido como tal, entonces es muy probable que este colgajo formado de piel se pierda. Ya, por esto en estos casos la circulación sanguínea va a ser la evolución de la circulación sanguínea de estos colgajos va a ser muy importante. También tenemos las heridas cortopunzantes penetrantes y generalmente en estas heridas se tiene que realizar lo que es un buen aseo y un cierre precoz, aunque hayan transcurrido varias horas de evolución.
¿Por qué? Porque esto, si se deja abierto, puede provocar aún más contaminación de las estructuras aún más profundas, y generalmente en estos espacios se recomienda la hospitalización del paciente, la observación y también una exploración y que se realice una limpieza quirúrgica. En cuanto a las heridas por arrancamiento y o amputación, generalmente en estos casos se tiene que evaluar parámetros como si el segmento amputado, cómo está cómo es el estado del segmento amputado, qué grado de contaminación tiene la herida, cuáles son las condiciones en cuanto a la circulación del segmento, a las condiciones circulatorias también locales y también a la disponibilidad de que en el centro en que haya llegado el paciente haya especialistas que puedan tratar este tipo de herida. También tenemos las heridas por quemadura térmica. Las heridas por quemadura térmica, por lo general, se requiere que en esto se realice una limpieza solamente con suero fisiológico, es lo recomendable. En el caso de que sean muy profundas y se tiene que evaluar si el centro en el que llegó el paciente cuenta con los recursos necesarios y con la experiencia como para realizar una escarectomía en este caso e injertos de piel de manera inmediata para que las condiciones locales y dependiendo de si las condiciones locales del paciente lo permiten también para que esto tenga un buen pronóstico de evolución más tarde. También tenemos quemaduras térmicas. También tendríamos quemaduras, me falta aquí, quemaduras químicas. Las quemaduras químicas, lo que más se recomienda en estos casos es un lavado profundo con lo que es suero fisiológico y la observación de la posterior de la herida, cómo esta va evolucionando. Y también en este caso, en pautas especiales de tratamiento también entraría en lo que son las mordeduras de animales, casi lo olvido, debido a que estas son heridas sucias por lo general y tienen la característica de que no deben cerrarse, pero también hay unas excepciones, y que las excepciones son en el caso de que estas mordeduras se realicen a nivel de cara. Entonces, se opta por realizar aseos quirúrgicos o limpiezas quirúrgicas y un cierre primario no hermético. Ahora, existen principios quirúrgicos para el manejo de las heridas. Entre estos principios quirúrgicos se deben considerar muchos factores como lo son la cicatrización, la prioridad de mantener lo que es las técnicas estériles adecuadas y asépticas para prevenir lo que es infección. Y entre estos vamos a considerar lo que son aspectos de longitud y dirección de la incisión. Generalmente aquí hay recomendaciones de que la incisión lo suficientemente planeada por un experto tiene que ser lo suficientemente grande para proporcionarle un espacio operatorio y una visión óptima para que se pueda realizar la atención de dicha herida. Para el procedimiento de atención, en cuanto a en cuanto a la técnica de disección, generalmente esta técnica tiene que ser con una aplicación del bisturí uniforme, limpia, ininterrumpida. Se debe tratar de preservar lo que es la integridad de lo que son vasculatura y nervios lo más que se puede. También dentro de esta técnica de disección se consideran varios aspectos. A su vez tiene subaspectos a considerar como lo son el manejo del tejido. Y es que se tiene que dar la menor manipulación posible a lo que es el tejido. Y debido a que esto es un factor que ya se ha demostrado que favorece lo que es una cicatrización más rápida de la herida. Durante lo que es el tratamiento operatorio, también se tienen que colocar con cuidado lo que son aparatos tales como los separadores, debido a que puede haber complicaciones en cuanto a la alteración del flujo de la sangre y de la linfa
y esto a su vez puede modificar el estado fisiológico de la herida y puede provocar que haya más complicaciones en la misma y que el cierre no se dé de una manera óptima, sino que tarde más tiempo y pueda presentar complicaciones o puede haber colonizaciones microbianas. También lo que es la hemostasia. Dentro de la hemostasia valoramos aspectos como detener el flujo sanguíneo de la herida, un control adecuado y observar que no haya compromiso de lo que son vasos importantes, en cuanto dependiendo del tipo de herida. También está el mantenimiento de los tejidos húmedos. El mantenimiento de los tejidos húmedos, la selección del material de sutura, que lo vamos a ver en la diapositiva a continuación, la respuesta celular a los materiales de sutura, la eliminación del espacio muerto de la herida, la tensión de cierre, que generalmente la eliminación del espacio muerto viene a ser lo que es el resultado de la separación de los bordes que no se han aproximado. Entonces, queda generalmente lo que es aire atrapado entre los planos de estos tejidos, entre los distintos planos de tejido que han sido afectados. Y por lo general aquí puede acumularse lo que es sangre y puede proporcionar un medio para lo que es el crecimiento de microorganismos. También está la tensión de cierre, que básicamente es el principio de aplicar la suficiente tensión para aproximar los tejidos y eliminar los espacios muertos. También está la tensión sobre la herida, que esta tiene que ser inmovilizada adecuadamente y el tiempo suficiente de posterior a la cirugía como para evitar alteraciones en la sutura. Ahora, en cuanto a los materiales de sutura. Los materiales de sutura pueden clasificarse de acuerdo a su naturaleza en absorbibles y no absorbibles. Los materiales de sutura absorbibles, por ejemplo, tenemos el catgut, el Vicryl, la polidexona y el Dexon. En cuanto a los tipos, dentro del catgut tenemos dos tipos, el simple y el crómico. Generalmente el color con el que se identifican este tipo de hilos de sutura son el amarillo, el amarillo del simple, mientras que el crómico es de un color marrón o castaño. Generalmente la velocidad de absorción es más temprana en lo que es el simple, llegando hasta los 70 días, mientras que en el crómico se realiza mediante, se le condiciona este hilo mediante procesos químicos especiales como para que las enzimas no puedan digerirlo hasta posterior a los 90 días. En cuanto a la reacción tisular, en el simple es moderada y en el crómico igualmente es moderada, pero es menor en comparación con el simple. Generalmente los usos frecuentes del simple son la ligadura para la ligadura de bases superficiales, pueden unirse incluso en caso de infecciones, mientras que en el crómico se emplea para distintos tejidos principalmente infectados. En cuanto al Vicryl, el Vicryl tiene la característica de que lo podemos diferenciar de los demás por tener una coloración violácea. Generalmente su hidrólisis es lenta, va entre un rango de los 60 a los 90 días. La reacción tisular ante este es leve y se usa en diversos tejidos y principalmente también se puede usar para realizar ligaduras o cierre de tejidos. En el caso de la polidexona, también tiene un color violáceo, su hidrólisis es lenta, es la que tiene el mayor tiempo en lo que es la velocidad de absorción, perdón, que va aproximadamente hasta los 210 días. La reacción tisular en este caso es mínima y generalmente se utiliza para cierres abdominales, torácicos, en el caso de cirugías, por ejemplo, la cirugía rectal o de colon, la cirugía plástica y hernioplastia. En el caso del Dexon, tiene un color verde y generalmente su velocidad de absorción es lenta
entre los 80 a los 90 días y su reacción tisular, al igual que el Vicryl, es leve. Se le usa muy poco por ser un material muy rígido y poco maleable y generalmente es aplicado en lo que es microcirugía y cirugía oftálmica. En cuanto a suturas no absorbibles, tenemos distintos tipos como lo son la seda, el algodón, el acero, el nylon, la fibra de nylon, las fibras de poliéster, el etibón y el propileno. En cuanto a la seda, tiene un color característico negro, generalmente desaparece en 2 años. La reacción tisular que provoca es moderada. Se utiliza para ligar, suturar, para cirugía general o cirugía plástica. Por lo general, el algodón es de color blanco o azul para distinguirlo. Generalmente no se absorbe, sino que se encapsula en lo que son los tejidos. Tiene una reacción tisular mínima. Se usa en la mayoría de tejidos para realizar ligaduras o suturas. En el caso del acero, este es una aleación de hierro, níquel y cromo. Tiene la característica de ser plateado. La reacción tisular que provoca es muy escasa y generalmente no se utiliza en lo que son prótesis, pero sirve para lo que son cierres de extremos en cirugía ortopédica o neurocirugía también. En el caso del nylon, tiene un color característico verde o negro y se degrada en un ritmo de lo que son 15 a 20% de manera anual. Tiene una reacción en el tejido muy escasa. Generalmente no tiene ninguna contraindicación y nos sirve muy bien para lo que son cierres de piel, cirugía plástica o neurocirugía. En lo que es la fibra de nylon, es de un color negro o blanco característico, es muy escasa la reacción tisular que provoca y puede darse principalmente para lo que son también cierres de piel, cirugía plástica o microcirugía. Tanto las fibras de poliéster como el etibón nos pueden servir en cambio para lo que son cirugía cardiovascular, plástica y general. Ambos tienen una reacción tisular lo que es mínima y la una es una fibra de poliéster, mientras que la otra es una fibra de poliéster recubierta. En cuanto a su velocidad de absorción, estos no se absorben, sino que se encapsulan en lo que es el tejido. Y finalmente tenemos el propileno. El propileno tiene un color característico azul. En cuanto a su uso, esta tampoco se absorba, solo se encapsula en el tejido, tiene una reacción mínima. Igual que los anteriores, y nos sirve para los mismos usos frecuentes que los anteriores mencionados, solo que aquí también se le adiciona lo que es la piel. En cuanto a la elección de la sutura y la retirada de puntos, generalmente la elección de la sutura puede estar dada por diferentes aspectos, como por ejemplo la zona anatómica en la que se planea suturar, la zona anatómica en la que se planea suturar. Entonces nos da ejemplos como en el cuero cabelludo, nos recomendaría utilizar, por ejemplo, una seda 2 ceros o 3 ceros, y la retirada de puntos sería dentro de lo que son 8 a 10 días posteriores. En el cuello cara podría ser una sutura de seda de 4 ceros o 6 ceros, con un retiro posterior de la sutura de 4 a 6 días. En el tórax, abdomen, espalda y extremidades, lo recomendable sería una 3 ceros o 4 ceros en un periodo posterior de 8 a 12 días. Generalmente aquí, en la selección de suturas para los diferentes tipos de tejidos, depende del tiempo necesario que necesita la herida para reforzar lo que es su propio tejido, su propia estructura. Entonces el efecto va a depender de eso. Lo que se recomienda, por ejemplo, en cierres abdominales es que en el caso de la piel, las suturas sean no absorbibles, puede ser bien utilizado un monofilamento sintético, como bien lo puede ser el nylon, el algodón, la seda o el polipropileno. En el caso de a nivel subcutáneo, se recomiendan materiales absorbibles, como por ejemplo el Vicryl. En el caso de la aponeurosis, seda o poliéster, también se puede utilizar el nylon.
En la fascia del músculo recto abdominal, por ejemplo, una sutura absorbible. Y en los músculos que han sido seccionados transversalmente, mejor se recomienda utilizar lo que es seda. En el caso de músculo y tendón, en el músculo sutura absorbible o no absorbible, dependiendo del caso, y en el tendón sutura no absorbible vendría a ser la recomendada. En el caso en cambio de órganos parenquimatosos y vasos, se recomienda materiales absorbibles como pueden ser los de polidioxiosanona, y en el caso de los vasos, nylon o propileno. Ya, en el caso en cambio de órganos viscerales y huecos, se recomienda obviamente suturas absorbibles. En heridas infectadas o contaminadas, materiales de sutura igualmente absorbibles. En el caso de nervios, se recomienda el uso de seda. Aquí incluso nos da una numeración que podría ser la 70 o el nylon monofilamento 80. Ya. Bueno, en cuanto a las suturas, la sutura más utilizada en la piel en forma externa es utilizado el nylon, ¿no? Ujú. Que es monofilamento, no absorbible y va muy bien, ¿sí? La seda cada vez se utiliza menos por la reacción inflamatoria que provoca. Además es un poco más delicado, es más débil y suele romperse, ¿sí? La única ventaja de la seda es que como es un trenzado, pues los nudos quedan bien fijos, ¿no? Y no se suelen abrir, es la única ventaja. Pero del resto hay mayor irritación, mayor riesgo de infección también por lo que es un polifilamento. Eso en tejido celular subcutáneo, por lo general lo más utilizado es el Vicryl. Ginecología utilizan un poco más el crómico o cromado. eh, para el tejido celular subcutáneo o aproximación de músculos. Tendones sí se requiere de hilos fuertes. Recuerden que los tendones es donde ejerce mayor presión, entonces ahí por lo general se utiliza hilos no absorbibles, ¿sí? O de una absorción muy lenta. Ya. Eh, Nosotros para aponeurosis, para cerrar, para cierres abdominales, especialmente luego de una peritonitis, se utiliza el prolene, ¿sí? O el polipropileno, debido a que es muy resistente, es no reabsorbible y lo cual, como es monofilamento también, entonces hay menor riesgo de infección de la herida y de una dehiscencia de la herida, ¿sí? Porque si dejamos un Vicryl, que es lo que se acostumbra a dejar, si no hay infección, no hay nada, eh, en- y si hay una peritonitis, pues se va a desintegrar más pronto y vamos a posiblemente tener una dehiscencia de la herida o a largo plazo podemos tener una hernia ventral, ¿no? Eso en cuanto a las suturas. Continúe, María Belén. Listo, entonces una vez que ya está, que hemos dado un vistazo a lo que son las suturas, podemos iniciar posteriormente con lo que es la preparación para el procedimiento. Y antes de iniciar con lo que es anestesia, tenemos que tomar en cuenta otros aspectos como por ejemplo, obviamente el lavado de manos, un lavado adecuado de manos, mojar las manos con agua tibia, aplicar el jabón, repartirlas en lo suficiente en las superficies de las manos, frotar las palmas y llegar a los espacios interdigitales, frotar el dorso y llegar a los espacios igual interdigitales, frotar lo que es el pulgar y también lo que son las uñas dentro de lo que es la palma y viceversa, friccionar, frotar y lavar con abundante agua. Ya. Una cosita ahí. Si ven la imagen, póngale mucha atención. Sí, esa es la correcta forma de infiltrar, ¿sí? Un anestésico local. De hacerle de una forma romboidal, ¿sí? Tanto en superficial, por donde va a ser la incisión,
como profunda, ¿sí? Para, con la finalidad de que todo la parte de la lesión quede bloqueada y no tenga dolor el paciente, ¿sí? Entonces está muy bien esa imagen. Continúa. Ya además de esto, posteriormente a un correcto lavado de manos, también se recomienda lo que es la aplicación de lo que son campos estériles para evitar la contaminación de las heridas durante su tratamiento y resolución. Y posteriormente se da lo que es la aplicación de anestésico local en la zona. Generalmente se puede dar una anestesia tópica o lo más utilizado que sería la anestesia local por infiltración. En lo que respecta a la anestesia tópica, generalmente puede ser utilizada en lo que es piel y mucosas, pero tiene un efecto, tiene puntos en contra, como por ejemplo que su efecto es de corta duración, que generalmente al presentarse en forma de cremas, geles, colirios, inclusive parches, em, no viene a ser tan utilizada en comparación con lo que nosotros manejamos, por ejemplo, en el área de emergencia para el manejo de heridas que se presentan, que generalmente es infiltración local. Entonces, en cuanto a la anestesia local por infiltración, tenemos que tomar en cuenta que hay distintas técnicas de infiltración. Por ejemplo, hay una técnica de infiltración perilesional que, perilesional, que generalmente la perilesional se da, como su nombre lo indica, alrededor de lo que es la lesión a tratar, por debajo y por encima de ella, y generalmente se aplica principalmente en lo que es el tejido sano circundante. También tenemos una infiltración en rombo, que la infiltración en rombo es principalmente indicada para heridas traumáticas y de tipo inciso. Es una técnica de infiltración que va desde los extremos de la lesión y generalmente se utilizan dos pinchazos. Y estos pinchazos se va infiltrando y se va retirando hasta, no se retira por completo la aguja, sino que al llegar al extremo se vuelve a cambiar de dirección y otra vez se infiltra y así, formando lo que es un rombo, como su nombre lo indica. Y generalmente esto puede caracterizarse porque este tipo de infiltración puede producir lo que se llaman los bordes y eso sería uno de los puntos en contra, por ejemplo, de esta técnica de infiltración. Pero de ella es muy utilizada. También tenemos la infiltración desde el lecho de la herida, que generalmente consta de introducir la aguja a través de lo que es la herida como tal. El lecho de la herida viene a ser menos doloroso porque no se pincha en lo que es piel sana, sino en la zona que ya está afectada. Posteriormente a esto observamos lo que es una técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica consta de los pasos que se van a realizar a continuación para dar el tratamiento adecuado, la resolución adecuada a lo que son estos tipos de heridas. Como por ejemplo, primero se tiene que tomar en cuenta aspectos generales como colocar al paciente en una posición cómoda y no solo en una posición cómoda, sino en una posición en la que se le facilite al especialista acceder a la herida como tal. Entonces, si la herida está en la parte posterior del muslo, lo más recomendable sería que el paciente esté boca abajo. Además de esto, que haya una buena iluminación y buena exposición, como lo mencioné, de la herida. También que se efectúen lo que son las sepsia y antisepsia de la misma, se tiene que limpiar y en el caso de personas que sean muy velludas, se tiene que rasurar la región a suturar. También se tiene que dar la colocación de campos estériles. También se puede dar la infiltración con lo que es lidocaína. La realización, a continuación se da la realización del proceso quirúrgico como tal. Se tiene que proceder con hemostasia con pinzado y ligadura si es que se amerita en el caso de la herida, porque puede haber alguna hemorragia activa. O también se puede realizar en esta operación lo que es el debridamiento de la herida, retirada de cuerpos extraños o eliminación de tejidos desvitalizados o que también estén necrosados, en el caso de que sea necesario.
Otro punto sería que se da la reconstrucción de la sutura de la piel con la técnica y con los materiales convenientes a la misma, lo que mencionamos anteriormente. También otro paso sería cubrir la herida con una gasa o con apósito estéril, brindar los fármacos necesarios en el caso de estar indicados, que estos bien pueden ser bien analgésicos solamente o analgesia más antibiótico-terapia por lo general. Y el punto final que consta de esta técnica quirúrgica, que sería el retiro de puntos dependiendo de la zona, dependiendo de qué tan profunda es la herida y demás. En cuanto en cambio a las técnicas de sutura como tal, las técnicas de sutura básicamente involucran lo que es un abordaje quirúrgico para ayudar a lo que es, como les mencionaba, el periodo de cicatrización y que este se dé en el menor tiempo posible. Entonces, en cuanto a estas suturas, van a ser de varios tipos. Van a ser, por ejemplo, suturas subcutáneas y que estas tienen el objetivo de aproximar a lo que es el tejido subcutáneo. Entonces, en estos van a haber dos ejemplos. Va a haber las que se realizan con puntos sueltos y las que se realizan en forma continua. ¿Cuál va a ser la dificultad de las que son de forma continua? Es que si se corta uno de los extremos, se puede llegar a soltar toda la sutura y se puede llegar a hacer lo que es, no se estaría ayudando básicamente a lo que es la cicatrización completa de la herida, debido a que tiene pueden darse más complicaciones en este tipo de suturas, por lo cual generalmente se hacen las suturas subcutáneas de punto suelto, que dan mayor firmeza. También tenemos en el caso de heridas asimétricas, por ejemplo, como lo ven en la imagen, en la parte inferior. Este caso de heridas asimétricas son el caso de heridas que tienen separación de bordes. Entonces, cuando hay separación de bordes porque se ha perdido alguna parte de lo que es el tejido que ha sido afectado por un evento traumático, tenemos que principalmente el primer paso que se tiene que dar es la aproximación de bordes. Entonces, aquí se van a dar puntos de aproximación y estos puntos de aproximación nos van a servir primero para unir lo que más se puede el tejido. A continuación se va a dar una sutura, dependiendo puntos de sutura para su unión, y posteriormente este punto que se utilizó para unirlas se puede eliminar o también se puede mantener, dependiendo de qué tan complicada o qué tan abierta sea este tipo de heridas asimétricas. Pero todo dependerá de cómo lo vea el especialista que está realizando las cosas. En cuanto a las suturas cutáneas, como por lo general tenemos diferentes tipos. Entre estos van a estar la sutura de colchonero vertical o la sutura de Donati y Macmillan, que generalmente aquí se da cuando la capa de grasa subcutánea es delgada, tanto en piel como en tejido subcutáneo, y se cierran como se lo muestra la imagen. Entonces la sutura generalmente tiene que colocarse para evitar que se forme alguna cavidad entre estas, ¿cómo se llama? Algún espacio muerto entre estas. Entonces se tiene que dar un buen cierre de estos y que tenga a su vez un resultado estético, porque generalmente pueden ser heridas que están ocasionadas en zonas como por ejemplo el rostro y demás. También está la sutura de colchonera modificada. Esta por lo general solo se diferencia de la de Donati y Macmillan, la antes mencionado, en la que el hilo no viene a atravesar la superficie de la piel del lado contrario, como lo ven en la imagen 1 y en la imagen 2. Sí, esa es la gran diferencia entre las dos, básicamente. En cuanto a la sutura intracutánea, en cambio, que generalmente puede ser con material reabsorbible o con material no reabsorbible. En el caso de con material reabsorbible, básicamente esta sutura se caracteriza por tener un resultado exageradamente estético. Entonces,
Aquí básicamente lo que se hace es que los puntos de fijación van a ser los extremos y estos extremos van a ser sujetados con un clip al inicio. Entonces este clip va a ayudar en el momento en el que se retiras la sutura inclusive para que el resultado no se vea afectado. El resultado en cuanto a la cicatrización no se vea afectado. Y la sutura con material reabsorbible, en cambio, en este caso igual viene a ser el mismo procedimiento. Básicamente se anuda en la zona subcutánea en un inicio. A continuación se lleva lo que es el punto en medida de lo posible hacia lo que es el polo de herida, de modo en que se cierre el nudo y se da una sutura intracutánea que proporciona una buena adaptación de lo que es la herida. Y también tiene un resultado muy estético. Tenemos otro tipo de cierres de herida, como lo son los cierres de la piel con dermabond. El dermabond básicamente viene a ser un tipo de, por decirlo de manera muy tosca, un tipo de pegamento. Sí, este viene a ser un adhesivo químico que se da para el cierre de la piel. Entonces, generalmente la utilización de este es más por su resultado estético muy favorable. Y generalmente se lo aplica debido a que se tiene en cuenta que las heridas que dejan una mala cicatrización tienen mucho efecto en lo que es la estética de algunas personas, entonces lo más recomendable sería aplicar esto. Y también en el caso de personas jóvenes, también es muy recomendable aplicar este porque hay más posibilidades de que la más mínima de las cicatrices se pierda con el tiempo, como es en el caso de los niños. Generalmente este adhesivo tiende a aplicarse en lo que son en capas muy delgadas, en las que se ha dado una herida. Se deja reposar lo que son 30 segundos entre capas y tiene que mantener con algo aproximado a los bordes durante unos 30 segundos o un minuto. También está la ligadura de los vasos. La ligadura de los vasos como tal, generalmente la colocación correcta de la ligadura de los vasos tiene gran importancia para evitar lo que son turbulencias, formación de trombos, la estenosis o la oclusión que se puede provocar en el mismo vaso debido a una mala ligadura. Entonces, para esto se tiene que tomar en cuenta que tiene que haber una correcta ligadura de la rama vascular en una buena porción en una correcta porción. No tiene que ser ni muy profunda, porque esto puede oclusionar lo que es el vaso sanguíneo, o también no tiene que ser muy superficial, debido a que esto puede provocar lo que les dije, turbulencias y formación de trombos. Ya, en cuanto a los tipos de sutura a utilizar, tenemos, como lo mencionamos anteriormente, puntos separados. ¿Cómo son los puntos separados? Estos pueden ser puntos paralelos separados o puntos simples, que generalmente aquí la recomendación es que se pase la aguja con el tipo de sutura que se haya elegido por ambos bordes y se tienda a afrontar el tejido, a unirlo, y posteriormente se realiza un nudo. La característica o la recomendación de este nudo es que tiene que ir para la misma dirección todos los nudos. Además de esto, posteriormente cuando se da el corte también se tiene que dar un espacio considerable de lo que es la sutura para que posteriormente pueda ser retirado con facilidad. Se recomienda que la distancia entre estos puntos saltados o puntos separados simples sea de aproximadamente 1 centímetro entre cada uno. Ya, los puntos separados dobles, en cambio, también son denominados tipo colchonero o desarnado y generalmente tiende a ser una sutura de tipo doble, una superficial y otra que va profunda. Es la característica de los separados dobles. Entonces igualmente va a afrontar lo que son los bordes de la herida,
pero de forma más profunda y más precisa que la anterior. Y es que primero se pasa la aguja en los planos lejanos al borde de la herida y luego se regresa y en cambio se toman los bordes cercanos a la herida y posteriormente se realiza lo que es un... También tenemos los puntos separados en forma de X. En este caso, como su nombre lo indica, se ingresa la aguja por uno de los extremos y se saca de manera diagonal en el otro extremo, en el otro borde de la herida. Posteriormente, se ingresa la aguja de manera horizontal, por así decirlo, en el otro borde de la herida, en el primer borde de la herida, y se regresa nuevamente de manera oblicua hasta formar una X. Posteriormente, esta formación de la X se anuda en uno de los extremos y se deja igualmente el espacio necesario de sutura como para posteriormente poder eliminar los puntos. Los puntos en surgete. Los puntos en surgete pueden ser simples, separados en surgete, una sutura continua, o un surgete anclado también mencionado, o también una sutura subterránea. ¿Cuáles son los puntos simples separados en surgete? Básicamente en la primera, una vez cuando ya está la aguja, se atraviesan de manera sucesiva y oblicuamente uno a otro lo que son los bordes anatómicos de la herida que se requiere suturar. Y generalmente tiene la característica de que se tiene que tener una tensión apropiada al realizar cada una de estos puntos de sujeción. Y no se tiene que soltar ni un poco el hilo tiene que estar tenso. Posteriormente se anuda varias veces y se proceden a cortar los hilos. La sutura continua anclada o el surgete anclado hace lo mismo que el anterior, solo que en esta ocasión ingresa nuevamente el hilo, por lo que es una de las asas que se ha formado. Entonces se forma un tipo de C en cuanto a la sutura. Esa es la diferencia con el anterior, pero básicamente se realiza el mismo procedimiento. Y la sutura subdérmica, generalmente, como lo mencionamos anteriormente, es la más adecuada para dejar fines estéticos en cuanto a la terminación de la cicatriz. Y también se caracteriza por ser atravesada, por darse lo que es, por atravesar con la aguja de sutura de forma sucesiva lo que son los bordes que se encuentran separados de la piel, pero esto se hace sin salir de la piel. Solo los extremos salen de la piel. Entonces, igualmente en este punto se tiene que mantener una buena tensión como para que estos puntos no se aflojen. Y al finalizar de la herida, igualmente se realiza un lazo y se anuda varias veces. También hay suturas especiales. En este caso de las suturas especiales tenemos una sutura de esquina, una sutura de reparación en forma de orejas de perro y una sutura en V o en Y. La sutura de esquina generalmente es cuando hay laceraciones de manera triangular, melladas o que tienen esquinas que se observan difíciles de reparar. En este caso se introduce la aguja a través de lo que son las dermis por el lado contrario al colgajo a unos 0,5 centímetros del borde de la herida y la aguja tiene que pasar al hipodermis de la esquina del colgajo en cambio, para de esta manera traccionar lo que es la piel que se ha visto afectada por este tipo de lesión y posteriormente los hilos salen al exterior de la herida por una zona opuesta a lo que es el colgajo. Y de aquí se realizan lo que son nudos habituales, que serían nudos separados.
La reparación de las heridas especiales en forma de orejas de perro, en cambio, se caracteriza porque uno de los bordes queda más largo que el otro. Entonces aquí se va a observar se va a formar lo que es se va a dar una deformidad, se va a presentar una deformidad al finalizar la sutura. En este caso, se realiza lo que es una incisión y después de realizar esta incisión, se sigue lo que es la dirección de la cicatriz para terminar de cerrar esta incisión que se ha realizado al final para eliminar esta deformidad. Las de cierre en V o en Y, perdón. Generalmente estas se realizan cuando hay pérdida del tejido y márgenes en los que ya no haya tejido vivo, o en lo que haya tejido necrosado o tejido que se encuentre comprometido. Entonces no son viables. Aquí se tiene que realizar cortes, debridamiento del tejido y se tiene que traccionar con una pinza el extremo del colgajo. Se colocan puntos simples por lo general del extremo de la y de este se forma lo que es una nueva esquina. Y generalmente se siguen los pasos antes mencionados y se proceden a cerrar las suturas. Las técnicas de anudamiento. Las técnicas de anudamiento, estas se pueden realizar, generalmente se realizan mediante el uso de instrumentos. Entonces está el nudo instrumental como tal. Y tenemos que, posterior a pasar la aguja por lo que son los bordes del tejido que unimos o afrontamos, se toma lo que es el cabo más largo de la sutura con la mano izquierda y se le da vuelta sobre la punta del portaagujas. Se dan una o dos vueltas para realizar un nudo ya sea sencillo o bien doble. Posteriormente a esto se realiza tracción de ambos extremos para que realiza la tracción lo suficientemente fuerte como para que se dé la tensión suficiente como para permitir a los bordes de la herida mantenerse unidos. Posteriormente se realiza una anudación y se observa que estos puntos tienen que ir al mismo lugar por lo general, en dirección al mismo lugar. En lo que corresponde, en cambio, al retiro de suturas como tal, que vendría a ser el último paso de la atención en lo que es la resolución quirúrgica de las suturas. En primer lugar, se realiza desinfección de la piel con antiséptico, se corta el hilo con tijeras o ya sea con bisturí igualmente, que tiene que ser de características que tiene que estar estéril, y se tracciona o se jala lo que es el hilo de sutura hacia el lado de la herida donde se cortó, donde se realizó el corte de la sutura. Esto se realiza de esta manera para evitar abrir lo que son los bordes de la herida debido a la tracción. Además de esto, existe un paso adicional en el caso de las heridas especiales, que son los tratamientos complementarios. Bueno, dependiendo de qué tipo de heridas sean. Pero los tratamientos complementarios bien puede ser aplicado lo que es la antibiótico terapia y la analgesia. Y también dependiendo de qué tipo de herida sea, por ejemplo, se puede necesitar lo que es la profilaxis antitetánica. Y esto depende de que sean distintos casos. Por ejemplo, se da 4 casos, nos menciona 4 casos de posibles pacientes. Por ejemplo, un paciente en el que él haya recibido algún tipo de vacunación antitetánica dentro de los últimos 5 años, un paciente en el que haya recibido vacuna antitetánica entre los 5 a 10 años anteriores, un paciente que haya recibido vacunación antitetánica al menos durante los 10 años, una vez al menos durante los 10 años anteriores, o un paciente que nunca recibió vacunación antitetánica o que desconoce haber recibido vacunación antitetánica. Entonces, generalmente
Lo que se menciona aquí es que el esquema completo de la vacunación antitetánica va a depender obviamente de la edad del paciente y va a comprender en lo que son niños mayores a 6 años, son 3 dosis totales, que generalmente van a estar separadas por un intervalo de lo que nos mencionaba como recomendable, 45 días. En menores de 6 años, 3 dosis igualmente. Sí, en menores de 6 años, 3 dosis por lo general. Ya algo que nos mencionaba del manejo de la aplicación antitetánica es que va a depender. Entonces, si se desconoce o si ha tenido menos de 3 aplicaciones y la herida es limpia y pequeña, se recomienda que se aplique toxoide tetánico. Pero no en cambio la inmunoglobulina tetánica. En el caso, en cambio, que tenga 3 dosis o más, no se recomienda ni toxoide tetánico ni inmunoglobulina. Y en el caso de que se traten de heridas sucias y grandes, solo se recomienda toxoide tetánico e inmunoglobulina tetánica en el caso de que el paciente no tenga conocimiento de si en algún momento recibió alguna vacuna antitetánica o presente menos de 3 aplicaciones de esta, ya sea del doctor. También está la profilaxis de la rabia. La profilaxis de la rabia generalmente está cuando se da el ataque, heridas por ataque de algún animal, y el esquema de vacunación para que esté completo se recomienda una dosis diaria por 6 días y otra dosis de refuerzo en el día número 21 y en el día número 90 posterior a lo que es la que es la formación de la herida. También tenemos la vacuna antirrábica. La vacuna antirrábica como tal es una ampolla de 2 milímetros que tiene 2.5 unidades internacionales. La vía de administración es de tipo subcutáneo y se aplica generalmente en la región de lo que es el deltoides o también en la región periumbilical o interescapular. Y finalmente tenemos la disposición de los desechos dependiendo de las normas de bioseguridad. Sabemos que cuando aplicamos, por ejemplo, cuando realizamos la aplicación de anestésico local, tenemos que eliminar correctamente lo que son los objetos cortopunzantes en su bote para desechos especiales de cortopunzantes, también el material infeccioso que ha sido manchado con sangre o secreción o con algún tipo de secreción corporal del paciente, o ya sea también por ejemplo, del animal que lo atacó. Entonces esto se tiene que eliminar en lo que es el tacho de contaminados, que sería el bote rojo. Y en el caso de que se utilicen materiales que no hayan sido contaminados con ningún tipo de secreción proveniente del paciente, entonces se pueden eliminar en lo que es el tacho negro de eliminación común. Ya. Y eso sería, doctor, lo que corresponde a mi tema de exposición. Muchísimas gracias. Muy bien, todo bien extenso el tema, pero se ha abarcado todo prácticamente. A ver, Aldana. Ya, en cuanto a los cierres, ese del V y cierre en Y, ¿de qué se trataba? Colgajo, entonces ahí se tenía que coger la punta para hacer ya que sea como una esquina y que ya sea viable la sutura. Igual se tomaban lo que son los puntos simples. Ya, no es cierto. O sea, cuando hay pérdida de sustancia se hace un colgajo, ¿sí? Ese colgajo se llama de V en Y. Entonces, para reconstruir, cuando hay pérdida de sustancias y para poder unir los bordes. Entonces, ¿qué es un colgajo? Es crear un flap, ¿sí? Es decir, levantar un poco de piel para que pueda estirarse, para que pueda ceder y poder
realizar el cierre de esa herida, ¿sí? Entonces, eso es un colgajo. Bueno, pues entonces, muchas gracias, María Belén, y gracias a todos. Entonces, hasta mañana. Mañana continuamos.